Hola, mi nombre es Pascual Fontecilla, soy alumna de primer año de la carrera de Psicología y a continuación les presentaré mi mapa conceptual para la asignatura de Procesos Psicológicos Básicos. Como título de mapa he usado Procesos Básicos del Ser Humano y voy a recorrer por las tres unidades que hemos visto. La primera unidad podemos ver entonces y conocer los procesos psicológicos básicos, los que se definieron como fenómenos inherentes de la naturaleza humana y tratan principalmente de un proceso biológico que inicia en la activación de receptores, lo que genera una actividad en el sistema nervioso central en cadena y nos permite entonces así tener conciencia del mundo que nos rodea. Básicamente esto nos permite a su vez poder interpretar y construir nuestra realidad. Estos procesos entonces, estos cuatro procesos son interdependientes y nos permiten la adquisición y procesación de la información. Como primer proceso tenemos la atención, que sería entonces un mecanismo selectivo de la información y está involucrado en todas las etapas del proceso del procesamiento de la información. Por otro lado, la sensación se puede definir como el efecto inmediato del estímulo en el organismo y está compuesto por procesos fisiológicos. Está entonces directamente relacionado con los órganos de los sentidos, que estos son los receptores de la sensación. La percepción entonces es un mecanismo de organización e interpretación de la información del ambiente que nos permite interpretar el estímulo como un objeto significativo. La cantidad mínima de energía que requiere en promedio un estímulo para poder ser percibido se llama umbral absoluto. Por último, la memoria entonces es un proceso psicológico que nos permite almacenar información codificada. A veces esa información puede ser recuperada de manera voluntaria y otras involuntaria. Es un proceso complejo y vital para el ser humano. Podemos decir entonces que la adquisición de la información involucra por un lado estructuras biológicas que están en directa relación con las bases biológicas de la conducta, las que nos permiten la adaptación del medio ambiente social y cultural. Importante mencionar también que la memoria se puede dividir en tres. Por un lado tenemos la memoria sensorial, tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cada una de estas estructuras también tienen subdivisiones. Llegaremos hasta ahí. Seguimos con la segunda unidad, donde pudimos ver el procesamiento y utilización de la información, y por un lado podemos ver las teorías del aprendizaje, por otro las teorías de la inteligencia. Respecto a las teorías del aprendizaje vimos dos grandes corrientes, la corriente conductista, que se basa en el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación, y por otro lado las corrientes cognitivas, que tienen a su precursor Jean Piaget, que nos dice que el desarrollo permite el aprendizaje. Por otro lado, Vygotsky le suma y dice que el aprendizaje potencia el desarrollo de ciertas funciones psicológicas. La corriente entonces conductista define esta como un fenómeno que puede ser observado y el aprendizaje vendría siendo un cambio relativamente permanente. Por otro lado, las teorías cognitivas definen el aprendizaje que este se construye por el propio sujeto en relación a otros, lo cual nos permite finalmente adaptarnos a nuestra realidad. Por otro lado, las teorías de la inteligencia nos dicen, especialmente para Piaget, la inteligencia es la capacidad para adaptarse al medio ambiente. Actualmente, entonces, se define la inteligencia como una interacción e interrelación entre la herencia por un lado y la estimulación del ambiente. Es importante para cerrar esta unidad mencionar la directa y estrecha relación que tiene el lenguaje con el pensamiento. El lenguaje entonces se puede obtener o se puede entender como un medio público de comunicación, simplificando obviamente su definición, y por otro lado el pensamiento se puede entender como un sistema de procesamiento. Dentro de esta relación entonces podemos entender que el lenguaje es fundamental para que nosotros los seres humanos podamos procesar información y por lo tanto pensar. En la última unidad pudimos ver entonces la perspectiva afectiva del ser humano y pudimos ver por un lado qué son las emociones. Estas entonces, dichas por Rosa, serían una reacción subjetiva al ambiente que posee una base biológica, por un lado, influida por la experiencia que nos permite adaptarnos a nuestro entorno. Y estas se pueden dividir en dos, en emociones primarias y emociones secundarias. Por otro lado, tenemos la motivación, que también definida por Rosa es la que está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo determinado. Estos objetivos tienen una meta, ¿no es cierto?, que es básicamente cubrir una necesidad, que puede ser desde un lado una necesidad básica, como una necesidad de realización personal. Por último, entonces, es importante decir que tanto motivación, emoción y cognición son indispensables para entender cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Por último, la personalidad, definida en UNIAC, dice que se puede definir como una estructura dinámica compuesta por elementos psicológicos, por un lado, emocionales y comportamentales y sociales. Y aquí un resumen, por supuesto, de todas las teorías, de todas las visiones que pudimos
ver a lo largo de las 3 unidades en nuestra asignatura de procesos psicológicos básicos. Espero haber podido explicar brevemente en qué consistían estos procesos, cómo se usa para procesar la información y cómo afectan entonces la perspectiva afectiva del ser humano. Muchas gracias.